Mientras los miembros de la escuela secundaria Appalachian de Georgia aún no acaban de recobrarse del terror que vivieron el miércoles a causa del tiroteo llevado a cabo por un adolescente, el cual dejó 2 estudiantes y 2 maestros muertos, así como también otras 9 personas heridas. Sobre este hecho han surgido detalles que pintan un retrato de la vida familiar hostil y la obsesión que sentía por las armas el acusado Cole Gray. El muchacho de tan solo 14 años ha sido acusado de las muertes de los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y de los profesores Richard Spiegelwald de 39 y Cristina Irami de 53. El adolescente ha sido acusado de 4 delitos graves de asesinato y será juzgado como adulto, mientras que su padre de 54 años, quien supuestamente le proporcionó a su hijo un rifle estilo AR-15 de alta potencia para Navidad, está acusado de 4 cargos de crueldad hacia los niños, según la Oficina de Investigación. De acuerdo a los informes, Cole Gray tenía una especial obsesión con los tiroteos masivos en las escuelas, y los investigadores lo interrogaron el año pasado sobre amenazas en línea acerca de un tiroteo en una escuela. Su padre admitió que tenía armas en la casa, y el año pasado le dijo a un investigador del FBI: no hay por qué preocuparse, no hay nada cargado. Las armas están en casa, no obstante mi hijo solo puede usarlas bajo supervisión. Como consecuencia no tiene acceso ilimitado a ellas. De hecho disparamos mucho, cazamos muchos ciervos. Este año mi menor hijo mató a su primer ciervo. Una llamada telefónica posterior a la policía muestran que Colin Gray dijo que su hijo estaba siendo molestado en la escuela, que otros estudiantes lo pellizcaban y lo tocaban, simplemente lo ridiculizaban día tras día. También añadió que estaba tratando de enseñarle sobre armas de fuego y seguridad, y hacer que se interesara por las actividades al aire libre, en parte para alejarlo de los videojuegos. Él conoce la gravedad de las armas y lo que puede hacer y cómo usarlas y no usarlas, dijo Colin Gray en aquella oportunidad. Una recopilación de los lugares donde vivió el estudiante de secundaria originario de Georgia durante un corto periodo de tiempo son una clara muestra de la inestable vida familiar en la que el menor y su familia vivían. En su infancia, el adolescente se mudó de al menos 3 casas. Según contó el padre del muchacho en el interrogatorio policial, su menor hijo ha pasado por muchas cosas difíciles. También refirió que él solo quería una vida sencilla. Los Gray vivieron en 2 propiedades de alquiler en Jefferson, Georgia, una pequeña ciudad con aproximadamente 15,000 habitantes. El inquilino actual le dijo a la policía que la familia había sido desalojada de la propiedad en mayo del 2022. El divorcio posterior entre Colin y Marcy Gray, los padres del adolescente, separó a la familia de 5 miembros. Colt se fue a vivir con su padre, mientras que los 2 hermanos menores vivieron inicialmente con su madre. Después del divorcio, Colin y su hijo alquilaron otra casa para vivir juntos. Los vecinos dijeron que padre e hijo vivieron allí durante solo un par de meses antes de irse. Cuando las autoridades registraron el dormitorio de sospechosos después del tiroteo, hallaron documentos que se piensan fueron escritos por él y que hacían referencia al masacre de 2018 en la escuela secundaria de Florida, donde Nicolás Cruz mató a 17 personas e hirió a otras 17. Según el New York Times, el adolescente estaba obsesionado con los tiroteos. De acuerdo a la revista de noticias Newsweek, Annie Brown, la tía del muchacho, compartió con The Washington Post que su hermana Marcy Gray había enviado un mensaje de texto en el que mencionaba que había hablado con un consejero escolar y habría insistido al miembro de la escuela a localizar a su hijo con urgencia para que éste sea supervisado media hora antes del ataque. Sin embargo, cuando fueron a buscarlo al salón no lo encontraron. Pero no solo eso, la abuela del muchacho también habló una semana antes con una consejera y le confesó que el joven tenía pensamientos suicidas y homicidas. La relación de los padres de Cole Gray comenzó con importantes objetivos.
En julio del 2011, poco después de su nacimiento, sus padres compraron una pequeña granja en el condado de Barrow, Georgia. La pareja planeaba crear una escuela de equitación terapéutica sin fines de lucro para niños desfavorecidos que vivan dentro de la comunidad. Pero esos planes no se pudieron llevar a cabo, en parte porque el jefe de la familia, Colin Gray, tuvo al menos 3 complicadas cirugías de espalda. Por esa razón, la pareja, que tuvo 3 hijos, tuvo que vender la granja en el 2019, según consta en los registros de propiedad. Después de mudarse, la familia enfrentó demandas de varios propietarios y fueron desalojados de una de las casas por un agente del sheriff del condado en julio del 2022 por no pagar el alquiler. Como parte del desalojo, los agentes confiscaron 3 armas de fuego, incluida una AR-15 y al menos un arco de caza, y las mantuvieron bajo custodia. Posteriormente, las armas fueron entregadas al propietario. Más tarde, ese mismo año, Marcy Gray, la madre del acusado, escribió en las redes sociales que había dejado a su marido. Finalmente me separé del abusivo de mi marido, después de casi 14 años. Escribió un comentario en una publicación de diciembre del 2022. Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, pero estamos en buenas manos. Hice las maletas con mis bebés y me mudé a mi ciudad natal en el sur de Georgia, agregó la mujer en otra publicación en mayo del 2023. Estamos todos bien y mis hijos están prosperando, pero a finales de octubre del 2023, los agentes policiales respondieron una llamada después de que la madre informara que no había tenido noticias de su esposo ni de sus hijos en 2 semanas. Colin Gray, que estaba en su residencia, dijo que todos sus hijos en ese momento estaban con él, debido a que la División de Servicios para las Familias y Niños de Georgia le había otorgado la custodia de sus hijos y había restringido la tutela de la madre. En noviembre del 2023, Colin Gray llamó a la policía y acusó a su esposa de rayar un camión que utilizaba para su trabajo en una empresa de construcción, escribiendo abusivo y mentiroso. 2 días después, la policía arrestó a Marcy Gray en un Walmart debido a una orden de arresto vigente en otro condado. La policía encontró metanfetamina, fentanilo, analgésicos y una pipa de vidrio en su automóvil, y ella y otro hombre que estaba en el vehículo fueron arrestados. Después de ser arrestada, Marcy Gray admitió haber rayado la camioneta de su esposo y dijo que perdió el control después de que él se negó a dejarla ver a sus hijos. Marcy Gray se declaró culpable el mes siguiente de daños a la propiedad, allanamiento ilegal, violencia familiar y uso de una matrícula falsa para ocultar la identidad. Fue sentenciada a un total de 5 meses de libertad condicional después de cumplir más de un mes en prisión. Como parte de su declaración de culpabilidad, se le prohibió comunicarse con su esposo, excepto a través de un tercero, para hablar de temas sobre el divorcio y la custodia de los niños. El abuelo materno del adolescente dice que el menor vivía en un ambiente hostil. Su padre lo maltrataba. Quiero decir, no estoy hablando de golpes físicos, sino de gritos y alaridos, y le hizo lo mismo a mi hija, afirmó el abuelo. Además, en casa había problemas de drogas y alcohol. La madre del joven había sido arrestada varias veces y acusada de delitos relacionados con drogas. También había estado en rehabilitación, según la familia. Fue arrestada por primera vez en marzo del 2007 por 5 delitos menores relacionados con vehículos, entre ellos conducción imprudente, giro indebido a la derecha y conducir bajo los efectos del alcohol, según muestran los documentos judiciales. Un ex vecino contó que hubo problemas inmediatamente cuando la familia se mudó a la zona en el 2022. Había noches en que la madre los dejaba al acusado y a su hermana afuera de la casa, y ellos golpeaban la puerta trasera gritando cosas como mamá, mamá, mamá y llorando. Era absolutamente devastador, agregó. Fue un abuso constante. Es muy, muy triste. La hermana menor de Marcy ha criticado duramente las habilidades de su hermana como madre y ya ha arremetido contra ella en las redes sociales tras el horrible tiroteo en la escuela. Ella dijo que estaba centrada principalmente en las víctimas a las que su sobrino está acusado de matar y mutilar. La madre del menor tiene antecedentes penales desde que tenía 17 años.
Ella lastimó también a su madre de 73 años en noviembre del año pasado. La orden de arresto alega que la mujer ató las manos y los pies de su madre a una silla y le impidió salir de la casa. A las 8:30 de la mañana del último viernes, Gray entró en la sala del tribunal del condado de Barrow con un uniforme de presidiario de color verde oscuro. Su pelo rubio anaranjado hasta los hombros protegía su rostro de las cámaras de la sala de tribunal. Ha sido acusado de 4 cargos de homicidio doloso y se espera que sea juzgado como adulto. Gray respondió, sí, señor, a las preguntas preliminares del juez, incluyendo que sabe leer y escribir en inglés. Adultos emocionados llenaron la sala de tribunal. Una mujer sostenía un Mickey Mouse de peluche, mientras otra agarraba un pañuelo de papel. Un hombre fue mostrado con la cabeza agacha en señal de tristeza mientras se preparaba para el inicio de la audiencia. Su padre, Colin Gray, de 54 años, también compareció ante el tribunal el viernes. Según se informa, Colin Gray dijo a los investigadores que compró un rifle estilo AR-15 utilizado en el tiroteo como regalo de Navidad para Cole en diciembre de 2023. El jueves, Colin Gray también fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, 4 cargos de homicidio involuntario y 8 cargos de crueldad hacia los niños. Colin Gray, que vestía un uniforme de prisión a rayas grises y blancas, declaró ante el tribunal que había terminado el 11º grado y había obtenido su GED. Si lo condenan por todos sus delitos, podría recibir una condena de 180 años de prisión. Colin Gray se balanceó hacia adelante y hacia atrás en su silla mientras el juez fijaba su primera audiencia ante el tribunal para el 4 de diciembre a las 8:30. Si te pareció interesante esta historia, por favor, no dejes de suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.